Ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo, todos tenemos un parte. Y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local. Y esto es lo que nos apasiona, la iglesia local. Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estamos con mi padre, el pastor Robert. Y estoy un poco mezclado con mis emociones porque hoy día nos enchufamos para conversar un poco y ver el podcast y me di cuenta de que ya no tenemos episodios sobre Apocalipsis. Ya no sé qué hacer. Ya voy a poner un verso de Apocalipsis de vez en cuando, entonces por ti. ¿Cuántos episodios terminamos haciendo? ¿Como 35 sobre Apocalipsis? 35, sí, desde el episodio 45 hasta el 80, Wow. es puro Apocalipsis. Pero los antes de 45 también simpáticos sobre los filtros, que dicho en paso ya es un libro. Que le animo a conseguirlo porque hay un poco más información ahí. Y también hablamos sobre la doctrina cristiana. Es muy, muy bueno. Aparte, bueno, ese libro está increíble. Cómo decidir mejor, ¿no? Tú dices, hay personas que siempre preguntan cómo alguien decide bien siempre. Y tú lo pones simple, son filtros. Sí, exacto. Es más sencillo cuando lo pasa una decisión por un filtro sano. Hay muchas personas que no tienen filtros y son los que siempre llamamos los que están atrapados en estúpido. Y yo no quiero estar atrapado en las tonterías del pasado. Mejores decisiones, mejor futuro. Muy bueno. Entonces, mira, hay la versión de audio que pueden escuchar en los primeros episodios de este podcast, pero también el libro salió hace poco y está muy bueno y creo que está condensado de una forma fácil. Es uno de esos libros que debes tener en el baño. Y en cada break, ahí léete un poquito y saldrás más sabio y más ligero del baño. Aproveche. Sí, son capítulos cortos, 28 filtros, y creo que sí es un buen lugar de tener el libro para ti y los que visiten tu casa. Ay. Muy bueno, muy bueno. Bueno, hoy día vamos a dejar Apocalipsis porque ya lo terminamos, pero igual vamos a continuar un poco con el tema, ¿no? De lo que estábamos hablando, más o menos, porque estamos hablando de Jesús y la iglesia y la revelación de quién es Jesús, pero tocamos un poco lo que son los últimos tiempos, el último día, y querías un poco seguir con ese tema, ¿no? Claro. Una de las doctrinas básicas de la fe cristiana, una de las 9 que mencionamos antes, es la segunda venida de Jesús. Y obviamente en tiempos, estamos grabando esto todavía en tiempo de la pandemia, y ha habido muchos y sigue habiendo muchos enseñanzas sobre los últimos días. ¿Será esto el caballo amarillo, la pandemia, o será señales de los tiempos? Y hoy día voy a hablar, y por las próximas semanas, algo sobre la segunda venida de Jesús, los últimos días, y aterrizaremos en el libro de Daniel. Ahora, ojo, el libro de Daniel es más profecía sobre la primera venida de Jesús, como Mateo 24 y otros son sobre la segunda venida de Jesús. Aunque incluye en algunas partes Daniel la segunda parte, la segunda venida. Pero mayormente son profecías del primer advento o el primer venida de Jesús. Wow. Pero solo para
poner esta enseñanza en un base. Vamos a hablar hoy día, en Mateo 24, iniciamos. La verdad es un libro, es un capítulo riquísimo Ujú. para estudiar y para averiguar. Hay mucho ahí para aprender y advertencias también. Yeah. Entonces, y recuerda, uno de los errores, lo mencionamos en Apocalipsis varias veces, de interpretar profecía de los últimos días, es cuando alguien trata de poner toda la profecía de la segunda venida de Jesús en los últimos 7 años de la historia de la iglesia, el último tiempo. Ujú. Cuando mucha profecía ya ha sido o está siendo cumplido. Yeah. Y también el otro error es ponerlo solo por un filtro de donde yo veo. Ujú. Mucho de la enseñanza típica salió de Estados Unidos. Y la idea es si no hay tribulación en Estados Unidos, no está en ninguna parte del mundo. Yeah. Lo cual es una locura porque si habla de la enseñanza típica de la gran tribulación, muchos países dirán, pero ya hemos vivido esto por muchos años o ya estamos en esto por mucho tiempo. Entonces Dios cuando está hablando desde su trono a toda su iglesia, no el 4% que son de Estados Unidos. Eh, Yeah. entonces, está sentado sobre el trono de todo el mundo, sobre su iglesia en todo el mundo. Entonces, la profecía por ahí debe ser algo que todos verán, todo puede observar, este es el tiempo, ¿no? Yeah. Y ahí me encanta cómo lo pones porque es fácil ver la Biblia con ojos de tunnel vision en inglés, como que como si fuera un Túnel. túnel. Y es como tener esos separadores de los ojos de un caballo, ¿no? Donde lo vemos de un modo y realmente debemos ver la iglesia global para entender la riqueza de lo que Dios está haciendo globalmente. Porque si no está ocurriendo en una parte, no significa que Dios no está obrando en otra parte. Claro. Y algo también que es fascinante, y no sé si estoy desviando mucho esto, pero Dios no hace nada especial para un grupo de personas. Lo hace para todos. Solamente son los que se entonan a lo que Él está haciendo, los que lo captan. Entonces, la idea de revelación especial para una iglesia y para un sector de gente o un país realmente no es tan, tan correcto en cuestión de cómo interpretar Biblia o profecía o la historia, ¿no? Y su voz. No, claro. Hay que ver con ojos como Dios vea. Y Mm, como dije, Él vea ah, la iglesia en el mundo entero. mm, Amo cuando terminamos el libro de Apocalipsis. Recuerda, Dios es un Dios de restauración. amén. Cuando algo está siendo restaurado es porque fue destruido. Los muros de Jerusalén fueron destruidos y ah, Nehemías los restauró. Ujú. Entonces es rehacer, reponer. Y la restauración es porque el mundo fue destruido en el huerto con el pecado y Apocalipsis termina con el mundo restaurado. El paraíso fue perdido, pero en Apocalipsis el paraíso restaurado. Y este es Ujú. mucho del tema de los últimos tiempos, ¿no? Es la restauración de algo que fue destruido. Ya. Entonces, entrando a Mateo 24, ¿por qué gente lo lee con tan mal a veces? Vamos a hacer un exérgesis de Mateo 24, pero antes solo quiero ponerlo en el récord. Ok. Un pasaje también conocido en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5 habla de los últimos días y dice esto Pablo, y lo dijo por alguna razón, porque la iglesia en Tesalónica
era uno de estas iglesias muy místicos. La enseñanza es que ellos dejaron de trabajar, fueron a un monte, se vestían de blanco y estaban esperando la venida de Jesús. Mm. Y Pablo tenía que corregirlos diciendo, no, así no es, ¿no? Literalmente Wow. ellos se habían equivocado. ¿Y cuántas veces lo hemos visto también que la gente ha dicho una generación antes, no estudies, solo anda a predicar la palabra porque Cristo viene? Y este trajo consecuencias a la iglesia, a muchos Sí. jóvenes que no se prepararon por la vida. Ahora, le leo lo que dijo Pablo a la iglesia de Tesalonicenses en capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tienes necesidad, hermanos, de que yo os escribo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Mm. No escaparán. El verso 4 es clave. Dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprende como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Cuando hablamos de que Cristo viene como ladrón en la noche, Ujú. y cuando dice dirán paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción. Es curioso como hay muchos que han dicho esto es a la iglesia. Muchos en la iglesia dirán paz y seguridad. Y de pronto viene como ladrón a la noche. A veces hasta la iglesia lo ha utilizado esto para asustar a la gente al cielo. Wow. Es decir, Cristo viene, prepárate, y si estás mal, y cuando estás mal, Cristo viene, perdiste. Entonces la gente tenía que guardar, pero cuando tarda Jesús, la gente se cansa si entra por miedo. Tiene que entrar por revelación de Jesús, la Yeah. puerta, no por miedo que vas a perder el arrebatamiento. Wow. Y como en mi generación pasó esto, muchos decían, viene, vendrá. Entonces se relajaron porque entraron Ujú. por miedo. Mm. Aceptaron Cristo como un escape al fuego, por decir. Entonces, observa, la Biblia dice aquí, uno, entramos por revelación del amor de Dios, que Él cambia mi vida. Pero dos, vosotros, dice el verso 4, no estás en tinieblas para que aquel día os sorprende. En otras palabras, Pablo está diciendo, este día vendrá como ladrón por el mundo no cristiano, que niegan Dios, que dicen que no viene o están locos de creer que hay un Dios que viene, y por ellos será el espanto que Él viene, pero a la Ujú. iglesia hay una expectativa. Amén. Y la expectativa es, no va a sorprender la iglesia como ladrón porque somos hijos de la luz y hijos del día. En otras palabras, caminamos con ojos abiertos Ujú. y vemos el mundo como, ok, el mundo está mal, está empeorando, el mundo está mal, hay errores, será el final, no sé, pero cuando viene no nos va a sorprender. Yeah. Más bien va a ser como, ya, bienvenido. Ujú. Estaba esperando esto, sabía que vendrá, los señales de los tiempos dirán. Entonces, viene ahora la siguiente pregunta. ¿Cuándo estos serán tiempos que nos va a mostrar?
Y puede ser que sí, puede ser que no. Yo todavía creo que hay varias profecías. Mateo 24 tiene un par de ellos que ha Ujú. de ser cumplido antes de su venida. Um, pero solo observa, no los va a sorprender a los cristianos este A, día. a- a mí me encanta eso y voy a... ahí dice, ¿no? Como dolores de parto. Y es curioso porque he pasado por 3 partos, ¿no? 2 hijas nacidas individuales y 2 gemelas, 3 partos. Y recuerdo específicamente el primero con Misha, de que fuimos al hospital a la clínica para un chequeo médico y la doctora nos dijo, hoy día viene, ¿no? Y fue como una sorpresa. Pero ya veníamos viendo de que tenía dolores de parto y estábamos bien cerca. Y honestamente no fue tan gran sorpresa que ese día era. Ah, pero para gente que no estaba cerca nuestra, era un shock total. Para ustedes que están cerca de nosotros, tampoco no era tan como que, oh, wow, hoy día, ya pues, vamos. Entonces, para los que están cerca del Señor, no es una gran sorpresa porque ya sientes los dolores agitándose y agudizándose. Son los que están lejos de, es como que, oh, wow, ya vino y estabas embarazada. Ah, ¿En serio? Y creo que por ahí va, ¿no? Donde si estamos cerca, no hay nada de qué preocuparnos. No, claro, y es curioso como la Biblia habla de un señal de los últimos días, dolor del parto. Ujú, Y me estás adelantando, pero lo menciono porque Mateo 24 también usa la palabra dolor del parto. Pablo lo dijo en Tesalonicenses y recuerdo en Apocalipsis 12, ujú. la mujer y el dragón, ella estaba en dolor del parto. Es decir, cuando Dios está por hacer algo, va a nacer un milagro, hay dolor del parto que Ujú. es más fuerte cada vez y más frecuente. Yeah. Y es lo que vamos a ver en los últimos días. Sí habrá dolor, habrá tribulación, habrá oposición. Y esta tribulación o oposición será más fuerte y más frecuente, más fuerte y más frecuente hasta que nazca el milagro o la segunda Wow. venida, Wow. ¿no? Ujú. Entonces, es uno de los señales de los últimos días. Cuando veas cosas fuerte, fuerte, frecuente, más fuerte, más frecuente, más fuerte, más frecuente, y Ujú. va intensificando, este es un señal. Uno, que Dios está por hacer algo, porque un Mm. milagro está pronto a nacer, como lo que fue Misha. Muy bueno, muy bueno. Me encanta. Yo estoy ansioso de ver qué sacas de tú que sacas de Mateo 24 y Ya, le y ir leemos. navegando por ahí. Le voy a leer solo el primer parte. Ujú, Ahora, dice Mateo 24, el verso 1 en adelante, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. mm, Respondiendo él, les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí una piedra sobre otra, sobre piedra, que no sea derribada. El verso 3. Estando en él sentado en el monte de los olivos. Ahora observa el tiempo que pasó. Los que ujú, han ido a Jerusalén, desde el monte de los olivos puede observar el templo. Pero igual ujú, es una caminata por un valle Kidrón y llega por lo menos una hora o un poco ujú, más. Y dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del ciclo. Ahora, quiero pausar aquí porque vamos a hacer un exérgesis. ujú. Ok, exérgesis es una vez más la Biblia interpreta así sola.
Ujú. Jesús sale del templo, magnífica, un edificio como pocos en la historia. La belleza del templo, la hermosura, estamos hablando del templo de Salomón, que Jesús y estaba muy activa en tiempos de Jesús, tiempos del libro de los Hechos también. Ujú. Pero Jesús saliendo, los discípulos le están diciendo, mire, esto es parte de nuestro legado, nuestra herencia, este hermoso templo. Y Jesús le dice, vendrá un tiempo pronto que no quedará una piedra sobre otro. Pensando en la mentalidad judía, porque hasta ahora el único lugar en el mundo de adorar a Dios fue Jerusalén en el templo. Ujú. El único lugar en el mundo de recibir perdón de sus pecados era Jerusalén y el templo. Wow. En el día de Pascua, cuando entró el sacerdote con la Ujú. sangre de un cordero y entró tras el velo para especiar la sangre sobre el asiento de la misericordia, el arca del pacto, y si no fueron aceptados, ya murió el sacerdote, había una soga, tenía que jalarlo Yeah. para sacarlo del lugar santísimo. Porque un judío creía, si uno entra al lugar santo y no eres digno, mueres. Ujú. Mueres simplemente. Y el único lugar en el mundo de recibir perdón, entonces, era este templo que los discípulos decían, Jesús, mira, este lugar es hermoso, como admirando. Y Jesús le viene con una profecía, vendrá un tiempo que ni una piedra estará sobre otro. Wow. Ahora, obviamente para un judío, este es el fin del mundo. Mm. Dios mío, va a caer este templo, fin del mundo. Fin del mundo, es el fin de todo. Pero observa, porque ellos hicieron 3 preguntas. Le vuelvo a decir las 3 preguntas de ellos. Dinos cuándo serán estas cosas, el templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Señal de Ujú. su venida y del fin del ciclo. Mm. Son 3 preguntas. Y lo que hay que saber en haciendo exégesis, Jesús responde a las 3. Y las 3 tienen 3 tiempos distintos. Por Mm. esto menciono el error de muchos, es decir, todo está por el último tiempo, cuando un parte de esto fue cumplido, hablando del templo. Nosotros sabemos que el templo fue destruido por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. Ujú. ¿Ok? En el año 70. Y es curioso porque la tradición nos enseña que los cristianos vieron el señal y se fueron. No estaban ahí en Jerusalén. Ellos advirtieron a otros, no debes quedar porque este no va a terminar bien. Jesús profetizó sobre la caída del templo Wow. y los judíos, fariseos, saduceos se quedaron, Ujú. pero Jesús, y lo tocamos ligera ahora, el siguiente episodio un poco más profundo, la caída del templo, um, pero está respondiendo 3 preguntas. ¿Cuándo será la caída del templo? Sabemos, 70 después de Cristo. Palabras ya profecías cumplidas. Yeah. ¿Qué señal de su venida? Señales de los últimos tiempos, lo Ujú. cual estamos viendo hoy. Y de su venida, el momento, el instante, el parpadeo del ojo cuando viene Jesús. 3 Ujú. preguntas, 3 respuestas. Wow. Es muy fascinante esto porque igual Jesús responde, ¿no? Pero también dice, pero yo ni sé la hora. Yeah. No, y solo el Padre sabe la hora. Y creo que, de nuevo, lo hemos hablado antes, pero la fascinación nuestra del ser humano
de tratar de atinarle a cuándo. Pero no nos incumbe, más bien nos incumbe entender los tiempos en que estamos. No es predecir los tiempos, pero es entender los tiempos. Y si podemos entender los tiempos como los hijos de Isaacar, sabremos qué hacer, ¿no? Perfecto, exacto, exacto. Le leo un poco adelante y resumiremos esto como ya entrabas el parte del dolor del parto. Leo el verso 4. Respondiendo Jesús, recuerdo a 3 preguntas. Mirad que nadie os engañe. Recuerda que dije hay advertencias. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oirás guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Verso 8, este será el principio de dolores. Esta palabra, este es el principio de dolores, es dolor del parto. Lo mismo que dijo Pablo en Tesalonicenses, lo mismo que dijo Jesús en Apocalipsis 12 con la mujer y el dragón. Lo mismo que hablabas tú. Y entramos hablando. Cuando hablamos o oímos terremotos en diferentes lugares, guerras, rumores de guerras. Ahora, este es un señal de los tiempos. No está hablando de 70 después de Cristo. No está hablando de su venida, el momento que Él viene, pero señal de sus tiempos. Y eso es desde Jesús hasta nosotros. Pero como dije, este es el principio de dolores. Será más fuerte, más frecuente, más fuerte, más frecuente, más fuerte, más frecuente. Y es parte de los señales, como has dicho, Tele, los hijos de Isaacar sabían el tiempo y sabían qué hacer. La iglesia no está en el mundo, somos hijos de la luz. Para que no nos sorprende, podemos decir, ok, Jesús hablaba de esto. Ok, y el principio de dolores es que antes de la venida de Jesús habrá guerras. Y dicho en paso, desde Jesús hasta ahora no ha habido 50 años de paz en el mundo entero. Es verdad. Sí, hay guerras en toda parte y hay rumores de guerra. Si no es una guerra de donde estamos, hay un rumor de guerras en otra parte del mundo. Hay terremotos en diferentes lugares y hambrunas y todo esto es el principio. Sabemos uno de los señales es antes de su venida siempre ha habido, parece que se está intensificando y va a seguir intensificando hasta su venida. El problema es con el primer, lo que tú dijiste de Misha, ¿no? Ya sabían ustedes, había dolores que eran falsos unos días antes. Y lo mismo será en los últimos tiempos, que muchos van a decir, esto es, cuando solo es un dolor falso, ya viene el real más tarde. Ok. Y cuando llegue el real, sería tan obvio que es. Ahora, solo para volver, recuerda Apocalipsis 12, la enseñanza. Ella estaba por dar luz a un hijo que gobierna toda la tierra con vara de hierro, Jesús. Ok. Y fue arrebatado al cielo. Y cuando Misha nació, se olvidaron de los dolores. Porque ya tenía tu hija. Ya las tenías en tus manos, o Sailor, o las gemelas, o yo recuerdo cuando tú naciste. Y era doloroso el parto, pero el momento que nació, la primera cosa que dijo tu mami es, yo quiero otro. Wow. Y yo estaba mirando, pero ¿no recuerdas el dolor? Y ella como ya se había olvidado porque tenía el milagro y
Y le quiero decir, cualquier milagro que Dios quiere entregar a nuestra vida viene con dolores del parto. Y hay oposición, hay el dragón frente a ello, oposición, oposición, oposición. Y a veces decimos, pero ¿por qué me duele? La oposición es duro, frecuente, fuerte. Pero cuando nace el milagro, usted va a decir, fue fácil. Ok. Y lo mismo será en la venida. Habrá un momento difícil para el mundo, para los cristianos. Pero cuando viene Jesús, todos dirán, valía la pena. Amén. Amén. Siento que podríamos seguir cavando por horas en solamente esto. Hay tanto que quiero hablar de, pero tengo que morderme la lengua porque ya hemos pasado el tiempo. Creo que el siguiente episodio va a estar bueno también. Y nada, estoy emocionado. Gracias por esto. Y a todos los que están aquí viendo y oyendo esto, gracias por estar atentos. Mira, creo que este es un buen episodio de enviarle un link a alguien y de que ellos escuchen y vean lo que estamos hablando. Y bueno, esto fue el Haciendo Iglesia Podcast, episodio 81. Nos vemos el siguiente lunes. Adiós.